Soy Álvaro Rocío, médica veterinaria graduada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, y hoy lo que vamos a tener es la charla de analgesia y anestesia para procedimientos quirúrgicos en equinos. Como siempre, vamos a comenzar contándoles cuál va a ser el temario con el cual nos vamos a ir manejando durante la charla. Para que tengan una idea, vamos a retomar con pequeñas cositas básicas de analgesia y anestesia. No sé si habrá algunos que hayan participado ya en las charlas anteriores, donde ya fuimos viendo estos temas. Yo retomo algunos como para poder hilar y enganchar, porque el tema de hoy va a ser un poco más largo en realidad, pero en el sentido que vamos a ver un pequeño protocolo. Mi intención es, en lo que ustedes tengan experiencia o en lo que puedan, que podamos intercambiar más que nada opiniones, o si ustedes han probado alguno de los protocolos o alguno que no lo hayan probado. ¿Qué drogas disponibles? Yo siempre les hago por lo menos de lo que tenemos nosotros acá al alcance, digamos, en lo que es Argentina, ¿sí? Quizás ustedes tienen otras combinaciones, o ya me han pasado que me han preguntado por algunas que nosotros acá no disponemos. Protocolos de sedación en pie, esos los manejamos ahora mucho más, sobre todo en el caso de los equipos por particularidades que implica a veces colocarlos en decúbito. El mantenimiento en TIVA, vamos a ver los diferentes tipos de goteos, dobles y triples goteos, con diferentes opciones de drogas como para que puedan manejarse. Los adjunts y TIVA, estos recuerden que son los que se manejan con anestesia inhalatoria. En el caso de inhalatoria voy a hacer una breve mención respecto de los gases inhalados que están disponibles, pero digamos que uno apunta más al manejo sobre todo de la analgesia en esos casos como complemento, y a que mediante esto del uso de la anestesia parcial intravenosa uno lo que puede hacer es reducir la concentración alveolar mínima, o sea, la CAM que necesitamos para mantener a ese animal anestesiado, y con eso también reducimos la cantidad de gases inhalados que estamos utilizando. Potrillo, vamos a hacer lo mismo, una mención como para que tengan una idea de un protocolo básico. Voy a decir algo respecto de inhalatorio, de cuál es el que más se utiliza, y después para que tengan una idea también si les toca manejarlo simplemente con anestesia fija, o sea, coordinativa. Un protocolo base a partir del cual después podemos derivar en otros diferentes, pero que es el de castración, o por lo menos el que más comúnmente utilizamos acá. Y después les voy a dejar unos ejemplos de TIVA, donde van a ver quizás algo no tan común, que son un par de trabajitos que fuimos presentando en diferentes congresos acá y afuera, en donde inclusive contamos una experiencia en donde no nos fue tan bien. Y eso también me parece por lo menos importante, donde uno también aprende cuando las cosas no salen, digamos, como uno lo espera. Recordando un poco la parte de analgesia y anestesia, en realidad en esta imagen lo que quiero que tengan en cuenta es que para hacerse digamos, el dolor, sobre todo para llegar a ser consciente, tiene que llegar a la corteza cerebral, o sea, el animal tiene que poder ser capaz de percibirlo. En el medio tenemos un montón de procesos en donde nosotros, a través de las diferentes drogas que podemos ir utilizando aisladas o de modo combinado, podemos ir interrumpiendo precisamente la transmisión, si se quiere, de ese mecanismo que tiene de comunicación para llegar a ser consciente esa sensación, sobre todo esa percepción del dolor. Y para esto nosotros tenemos diferentes tipos de drogas, ¿sí? Van a ver que caballitos de batalla, digo yo, como son los anestésicos locales, llegan a actuar hasta a nivel de la modulación hacia distal, los tenemos siempre presentes, lo mismo que los alfa-2 agonistas, y estos, inclusive los alfa-2 agonistas, también actúan a nivel de la percepción, que es el nivel máximo para nosotros. Y ahí en realidad ya hablamos de, a nivel de percepción, estamos hablando de trabajar prácticamente muchas veces con un animal inconsciente. Si bien hoy tenemos, por suerte, otras técnicas como el manejo de las sedaciones en pie, que también nos permiten hacer muchos procedimientos que quizás antes no eran tan viables y que no implican todos los riesgos que a veces involucra tener a un animal en recumbencia, en decúbito lateral o en la posición de decúbito, digamos, que fuere, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, así como en el caso de la analgesia, también lo vamos a ver con el tema de la anestesia, lo que veíamos como manejo de la anestesia multimodal,
¿sí? Esto implica la combinación de diferentes tipos de drogas para tratar de, utilizando las dosis mínimas de esas drogas, tratar de potenciar los efectos benéficos y tratar de reducir la presentación de complicaciones o de efectos secundarios, ¿sí? Tenemos algunas drogas en la parte de analgesia sobre todo. Estas son las más clásicas, por ejemplo, que se utilizan en los casos de cólico, ¿sí? Hay algunas que son más o menos aconsejables, quizás la fenilbutazona no es algo que vayamos a elegir, tenemos drogas un poco mejores como es el uso de flunixin, de dipirona si es espasmódico, de buscapina, pero usualmente damos una dosis única y no mucho más que eso. O sea, hay drogas que sabemos que las vamos a poder manejar en infusiones y drogas que no, que van a ser de administración única o con determinados intervalos que también vamos a necesitar conocer, y otras que a través del uso de infusiones nos permiten tener quizás manejos analgésicos al combinarlas con otras drogas muchísimo mejores, ¿sí? Sobre todo para brindarle comodidad al animal, porque a veces vemos que simplemente con un flunixin, por ejemplo, o así fuese inclusive una fenilbutazona, saliendo del caso particular de cólico, muchas veces no es suficiente, ¿sí? Y para esto hoy en día es más común la utilización de infusiones de butorfanol, de lidocaína, de ketamina, inclusive en dosis subanestésicas. Sabemos que tiene una función secundaria como, digamos, tiene potencial para actuar sobre los receptores mu opioides, entonces también sirve como moduladora del dolor y funciona muy bien también en inclusive infusiones continuas, ¿sí? Van a ver que en la mayoría de los cuadros voy a tratar de esto, de que les queden las dosis para que ustedes los tengan presentes, y cualquier cosa me van diciendo si ustedes tienen, por ejemplo, usos con algunas otras drogas que acá yo no menciono. Otra cosa que me gusta que siempre tengan en cuenta es que uno debería tratar de ser un poco más objetivo a la hora de evaluar el grado de dolor con el cual se presenta, digamos, un animal o sobre el cual vamos a tener que trabajar. Para esto tenemos diferentes escalas para poder valorar el grado o el nivel de dolor que ese animal tiene. Sí, yo acá les voy a presentar dos, pero después les voy a remitir a algunos archivos para que ustedes los tengan de otros estilos de escalas. Hoy en día tenemos cetogramas mucho más logrados, en donde tenemos diferentes parámetros para tener en cuenta, no solo desde los que podemos hacer desde el examen clínico nosotros, veterinario, sino también a través de la observación, sobre todo como para inferir quizás qué manejo analgésico deberíamos de utilizar con un animal determinado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que en este que es The Quine Pain Scale, por ejemplo, ya nos da una gradación, o sea, en función de el dolor facial o el que manifiesta a través de la expresión facial, de su nivel de actividad, de su ubicación, por ejemplo, en el box, de la postura, de la posición de la cabeza, de la tensión respecto de áreas donde manifiesten dolor, que puede ser, por ejemplo, una herida después de una cirugía, en función de la gradación que nosotros le demos de 0 a 4, donde nos hacen una descripción de qué es lo que tenemos que tener en cuenta como para clasificarlo según cada uno de estos grados, a partir de valores de 4 en adelante ya empiezan a considerarlos como con un nivel de dolor mínimo, en donde uno debería de considerar si mínimo establecemos o una inmovilización o si necesitamos implementar algún plan analgésico, más allá de que desde ya necesitamos indagar sobre la causa de ese dolor, ¿sí? No es solo determinar si le duele, sino saber si es un dolor manejable o inclusive qué escala de dolor ese animal podría llegar a manejar y en cuál nosotros podemos interactuar como para darle la mejor calidad, a veces inclusive la mejor calidad de vida posible, ¿sí? Esta es otra escala más clásica quizás para las clasificaciones de cólicos, que lo mismo tiene en cuenta no solo la postura del animal, sino también las expresiones faciales, ¿sí? Así que esto me parece que está bueno como para que uno lo empiece a incluir para esto, para poder ser un poco más objetivos. E inclusive en realidad hoy lo que se hace es combinar estas escalas, ¿sí? Se toman de cada una a veces los parámetros que nos parecen que más se ajustan según el paciente que tengamos adelante.
Respecto a recordar un poco cuáles son las particularidades del equino al momento de la anestesia, tengan en cuenta esto. Siempre vamos a necesitar saber o tener un aproximado del peso, y para esto, si no tenemos balanzas porque no estamos trabajando en una clínica veterinaria o en un hospital o en un centro de derivación o lo que fuere, existen cintas métricas que nos permiten aproximarnos al peso con un rango de error bastante reducido. Yo las utilizo bastante, sobre todo en lo que es trabajo a campo. Conocer si ese animal consume medicaciones, ¿sí? Porque podemos llegar a tener alguna interacción respecto de las drogas que vamos a utilizar después para los procedimientos ansiolíticos o analgésicos que vayamos a utilizar. La edad del animal, ¿sí? Algunas drogas van a estar contraindicadas o no serían las más apropiadas, por ejemplo, su utilización en el caso de que sean potrillos o si fuesen gerontes. Lo que vimos de si este animal ya viene con una patología preexistente, y tener muy en cuenta el motivo, sobre todo, por el cual ese animal se presenta a anestesia. Porque nosotros vamos a tener que planear, sobre todo, no solo el protocolo anestésico, sino también es de nuestra incumbencia el manejo analgésico de ese animal, ¿sí? Tratar de hacer un plan que sea multimodal y perioperatorio. A mí me gusta mucho empezar a trabajar, si se puede o si tenemos posibilidades, con el animal ya desde unas horas antes, ¿sí? O algunas drogas implementarlas antes como para ir cubriéndonos, y yo ya sé que puede llegar a tener un postquirúrgico que le va a resultar molesto. Esto es para que veamos un poquito el tema de las drogas, porque en realidad de la combinación de las drogas que vamos a ir viendo van a salir precisamente las infusiones y los goteos que vayamos a utilizar para hacer las pivas o adjunts y para hacer las tivas, ¿sí? O sea, mis anestesias totales intravenosas. En el caso de la sedán, nosotros lo utilizamos como tranquilizante. A mí me gusta con algunos equinos que tienen carácter bastante particular o que son muy temperamentales, para bajarlos un poco antes, como premedicación. Lo utilizo más bien intramuscular normalmente. A veces endovenoso, yo digo, depende mucho del carácter. Con esto a veces los logro bajar un poquito si no son muy dóciles, sobre todo. Trato de utilizar por lo menos las dosis mínimas, y siempre averiguo si ya utilizaron esta droga antes, sobre todo si son machos, ¿sí? Una variación, por ejemplo, es la levopromacina, en donde se van a encontrar que tiene menores efectos secundarios, o sea, el grado a veces de vasodilatación es mucho menor y podemos llegar a tener menores complicaciones. La verdad que yo las dosis mínimas de 0.025 no he tenido nunca problemas. Sí me ha tocado trabajar con caballos con, por ejemplo, priapismo, que habían recibido una dosis de acedán y de eso no se recuperaron. Por eso digo, de tratar de averiguar si lo utilizaron previamente o con más cuidado en el caso de que sean machos, ¿sí? Y el efecto de tengan en cuenta esto, que es más prolongado muchas veces que el procedimiento que nosotros vayamos a utilizar. Por eso trato de utilizar la dosis mínima por las dudas, y también según la evaluación preanestésica que hagan ustedes, ¿sí? En el caso del diazepam y el midazolam, acá hablamos de un tranquilizante menor, son nuestras benzodiazepinas. Estas es rara que las utilicemos solas. Si bien el midazolam, por ejemplo, está descrito como para el manejo de una sedación leve, a mí sinceramente solo no me gusta, porque el animal es igualmente muy responsivo, lógicamente, a cualquier, digamos, estímulo doloroso, entonces yo necesito aportarle algo de analgesia. Son drogas que las utilizamos sobre todo para la inducción, o van a ver en los dobles o triples goteos también, pero veremos qué ventajas y desventajas tienen. En adultos yo suelo utilizar la dosis también más baja, 0.02, pero en la mayoría de los protocolos lo tienen, por ejemplo, a 0.1 miligramos kilo. Y esto que les decía, que casi siempre se los utiliza combinados. En el caso de potrillos también les dejo las dosis de referencia, pero en potrillos es diferente, porque ustedes hasta los 3-4 meses inclusive pueden lograr la recumbencia solo con el uso de diazepam o midazolam en ese rango de dosis. En un adulto no les va a pasar, sí tienen que irse a dosis más altas como para tratar de lograr que ese animal caiga, ¿sí? Tiene de ventaja que, por ejemplo, el acedán no lo tiene, que es que tenemos en este caso un reversor.
¿sí? Genera bastante ataxia, en realidad, el uso de las benzodiazepinas. Tienen su efecto también anticonvulsivante. Es más raro ver convulsiones en el caso de los equinos, pero es una buena droga siempre para tenerla a mano. Más que nada a veces por la ketamina. A nosotros sí en eso he tenido experiencia en algunos episodios al usar ketamina. Es una de las drogas, otro caballito de batalla, la verdad que la utilizamos casi siempre para las inducciones, y casi siempre fueron por problemas de esto, de que lo subdosificaron o no hicieron una buena estimación, digamos, del peso. Usualmente esto, el diazepam o el midazolam, lo combinamos con ketamina para los procesos de inducción, y el efecto en realidad de estas benzodiazepinas, hablamos de alrededor de, normalmente, si no lo combinamos, es de 30 a 50 minutos. ¿Sí? Usualmente yo les diría que media hora, no mucho más que eso. En el caso de los alfa-2 agonistas, hoy tenemos nosotros, por lo menos acá, mayor alcance porque ya los laboratorios empiezan a producir formulaciones para veterinaria. Si no, teníamos que recurrir sinceramente a las de humana, entonces eran de más difícil acceso, por así decirlo. La silacina, que es el más clásico, recuerden esto, que son alfa-2 agonistas, entonces yo les pongo en relación a su interacción respecto de los receptores, cómo es la potencia que presentan, y fíjense a medida que vamos avanzando de tomidina, romifidina, metomidina, cómo va aumentando su especificidad, sobre todo respecto a receptores, digamos, alfa-2, ¿sí? Respecto de la duración, van a ver que en el caso de la silacina, rara vez, sinceramente, llega hasta 1 hora, pero bueno, está descrito hasta ese lapso de tiempo. Por lo general, yo les diría que hasta media hora si lo usamos sola y a la dosis mínima. Los rangos de dosis, lo mismo, yo les pongo mínimo y máximo. Usualmente el mínimo yo lo uso endovenoso y el máximo si lo tengo que usar intramuscular. Y nosotros hoy tenemos disponible versiones de tomidina, que lo empezamos a utilizar y lo van a ver para las sedaciones. Les voy a describir un par de protocolos. Y en el caso de la medetomidina y la dexmedetomidina, lo mismo. Hoy tenemos formulaciones que hacen que, sobre todo para la parte de odontología equina, es uno de los sedantes que más eligen los odontólogos por el estilo de sedación y aparte la analgesia también que brinda, ¿sí? También lo que tiene de bueno es que tiene su reversor. En este caso podemos utilizar la yoimbina, digamos que es el más clásico. La única precaución si hacíamos anestesias totales en estos casos era esto de tener cuidado con el edema facial, con el tema de levantar la cabeza, con la presentación en aquellos equinos que ya tengan algún bloqueo, sobre todo atrioventricular, porque ahí podemos llegar a tener efectos secundarios más marcados. A veces elegimos usar las dosis mínimas como para no tener esos problemas, si la tenemos que usar, y combinarlas, por ejemplo, la silacina con el butorfanol, si yo ya sé que ese equino tiene, por ejemplo, un bloqueo de 2º grado, y que van a generar el descenso clásico, digamos, de la frecuencia cardíaca, la respiratoria y arterial, ¿sí? Y después lo que es más fácil de reconocer es cuando alcanzan su efecto pico. Esto también lo tienen que tener en cuenta porque es el momento en donde a mí ya me permite avanzar, sobre todo si yo lo que voy a realizar es un procedimiento anestésico, sea curativa o en el caso de que quiera hacer una sedación en pie, van a ver que tenemos también pasos similares que deberíamos de respetar, ¿sí? En el caso de la ketamina, es nuestro anestésico disociativo, tiene además su efecto analgésico. Las dosis acá son un poco más variables, inclusive algunos suelen utilizar incluso hasta dosis un poquitito más altas, pero yo les dejo como rango 1.5 a 2.2 miligramos kilo. La mayoría de los goteos que van a ver, nosotros los pautamos en dosis de 2.2 miligramos. Yo a veces, si no lo conozco el animal o si tuve una muy buena respuesta, digamos, en la premedicación, que uno ya lo ve, utilizo la dosis más baja, y también según el procedimiento que tengamos que realizar, ¿sí? Es si elijo usar la dosis más baja o si me voy a una un poquito más alta, que yo sé que me va a dar un poquito más de tiempo, ¿sí?
Otra cosa es también esto de conocer el pico de efecto. Ustedes tengan en cuenta que son drogas que en este caso la vamos a estar utilizando para hacer la inducción, entonces lo voy a tener que esperar al animal en el caso de la inducción, porque yo voy a estar buscando sobre todo que ese animal termine realizando la recompensa, entonces vamos a necesitar darle un tiempo para que esa droga tenga su efecto, por así decirlo, máximo, ¿sí? Y es una de las drogas que van a ver combinadas en absolutamente todo, con otros analgésicos, triples, en los stents, ¿sí? Porque nos van a ayudar también a reducir la TAM si estamos utilizando una anestesia inhalatoria, y es una de las drogas quizás más lindas o más combinables, ¿sí? A mí me gusta mucho como relajante muscular, si después lo vamos a ver, pero en los goteos yo prefiero la utilización del éter a un diazepam o un midazolam, pero eso es más quizás una apreciación propia o por el estilo de cirugías que normalmente me toca llevar adelante, pero ténganlo en cuenta básicamente como relajante muscular. Puede servir tanto para la inducción como para poder realizar un triple goteo. La única precaución es, si ustedes tienen formulación, tienen el 10%, hay que usarlo al 5%, o sea, se utiliza diluido, si no lo que van a ver es hemólisis, o sea, el caballo se va a levantar, si se levanta, ¿sí? Se va a levantar y va a terminar orinando rojo o tipo Coca-Cola, ¿sí? Entonces en eso, si pueden, lo diluyen con fisiológica o cargan básicamente, yo lo que suelo hacer es cargar la mitad de lo que vamos a usar, ¿sí? El nuestro, el que conseguimos acá, ahora viene líquido, antes venía en polvo y lo teníamos que preparar nosotros de modo estéril en una dextrosa, ahora ya vienen formulaciones en unos sachets de medio litro, pero vienen al 10%, ¿sí? Entonces nosotros lo diluimos con fisiológica y podemos preparar tranquilamente los triples goteos. Para la inducción normalmente lo combinamos con esto, con ketamina. ¿Qué desventaja tiene para la inducción? Imagínense que el volumen que vamos a utilizar mínimo es de 500 mililitros, entonces tenemos que tener más paciencia a la hora de administrarlo, ¿sí? O sea, demora más tiempo. Es mucho más rápido inducir con ketamina diazepam que inducir con ketamina y éter, ¿sí? El efecto pico también lo tenemos a los 5 minutos. En este caso nosotros decimos que la infusión, si hacemos una inducción, va a ser a chorro. La duración es más prolongada, eso también me gusta, pero se van a encontrar con que acá podemos tener otros problemitas. ¿Sí? Es un depresor respiratorio, no tiene, es relajante muscular, igual que el diazepam y que el midazolam, o sea que no tiene un efecto analgésico, que en cirugías que son prolongadas voy a tener una ataxia marcada, para lo cual vamos a tener que estar preparados, pero para mí la relajación muscular y la calidad de la anestesia que se logra cuando utilizamos triples con éter es mucho más dura. Sobre todo, yo sé que la cirugía va a ser dolorosa por el tipo de procedimiento que se va a realizar. Y que también tiene un efecto de acúmulo. Yo sé que para cirugías que son largas yo utilizo hasta cierto punto el éter y a veces me toca cambiar y rotar, por ejemplo, a un doble o a un triple goteo con otra combinación de drogas que ya no le incluyan. Si no, podemos llegar a tener complicaciones con esto de que es depresor respiratorio importantes. En el caso del propofol, yo se los menciono, pero más que nada porque en potrillos podría llegar a ser una buena opción. No sé si ustedes tienen mucho acceso o no, acá es muy común, sobre todo para pequeños animales, pero en potrillos se puede utilizar. El resguardo es sobre todo la parte respiratoria, porque es un depresor respiratorio importante, o sea, la dosis que vamos a lograr la hipnosis, vamos a estar muy cercanos a quizás inducir una apnea en ese animal y necesitamos algún modo de poder ventilarlo, entonces si lo van a utilizar, ténganse a mano algo como para poder garantizar la ventilación de ese animal, o sea, para tener con qué responder. Otros lo utilizan durante la fase de recuperación, en vez de utilizar dosis de silacina o de romifidina, utilizan propofol, lo cual también está bueno, las dosis son mucho menores porque no llegamos a volver a inducir la hipnosis, entonces el riesgo quizás del efecto depresor respiratorio no lo tenemos tan exacerbado, ¿sí? Pero bueno, es costoso si estamos trabajando con equinos adultos, ¿sí? Les dejo las dosis de referencia por las dudas para que las tengan. Para nosotros los barbitúricos, si bien los menciono, quedan, o sea, tenemos
un laboratorio que sé que tiene una versión de tiopental que todavía se utiliza, pero lo tenemos más como anticonvulsivante para animales que ya no son responsivos a terapias convencionales, y lo mismo, quizás más en pequeños. Antes se utilizaba más en equinos, pero hoy con la accesibilidad a otras drogas y que quizás tienen menores efectos secundarios, no es una droga que sea de elección, por lo menos para nosotros. Y yo sinceramente, salvo en esto, en equinos que no respondieron nunca a terapias anticonvulsivantes o en pequeños animales en lo mismo, no he tenido oportunidad, digamos, no llegué a utilizarlo, por ejemplo, para hacer las inducciones. En el caso de los opioides, vamos a hacer simplemente mención. Total, esto después a ustedes igualmente les va a quedar, pero nosotros acá tenemos morfina, que a mí de todas quizás es la que más me gusta. Muchos le tienen miedo por el tema del hilio y por el tema supuestamente de, digamos, de la excitación que puede llegar a aparecer, o esa euforia, digamos, que podría llegar a presentar el animal. Yo sinceramente no he tenido problemas. No elijo la vía endovenosa para aplicarla. Siempre suelo utilizarla dentro de la premedicación intramuscular. Entonces no he tenido complicaciones, y después sí para hacer las infusiones. En el caso del butorfanol, por ejemplo, sí lo utilizamos mucho, combinado sobre todo con silacina, cuando queremos sedaciones ya un poco más profundas. Tramadol a mí me gusta utilizarlo en estas analgesias multimodales, no he tenido problemas también. La mayoría de los opioides tienen quizás como principal complicación trastornos de la motilidad gastrointestinal, y la verdad que no he tenido sinceramente inconvenientes, aunque al trabajar con anestesias y analgesias multimodales siempre utilizamos las dosis mínimas, entonces quizás eso también a veces lo facilita. La meperidina, sin embargo, a esta sí le tengo un poco más de respeto, porque la hemos utilizado en casos, por ejemplo, de diarreas no responsivas, para ahí sí disminuir la motilidad gastrointestinal. Y ya en el caso, por ejemplo, de remifentanilo, hay trabajos donde se describe su uso en, digamos, como PIVA o ADJUNTS en anestesia inhalatoria, y no se han visto buenos resultados cuando se lo ha querido utilizar para sedaciones, sobre todo en pie. Cuesta mucho mantener un buen plano analgésico de los animales. Y en el caso de la analbufina, que a veces uno no la tiene tanto en cuenta, con Acedam, por ejemplo, combinada, es una buena neurolepto analgesia, ¿sí? Da una buena sedación para procedimientos que no sean muy cruentos, lo único. O sea, si sabemos que va a ser más doloroso, quizás pensar en combinarlos con alguna anestesia regional, como para poder trabajar un poco mejor. Y lo mismo, lo que tienen de bueno es que tienen reversores, además, ¿sí? E inclusive también tener en cuenta eso. A veces veo que combinan los opioides y me combinan butorfanol con tramadol, y recuerden que tienen, o sea, el butorfanol es antagonista mu y el tramadol es un agonista mu, entonces uno me revierte el otro. De hecho, muchas veces se utiliza el butorfanol para revertir el efecto del tramadol y viceversa, ¿sí? Otras drogas, esto de hablar un poco de lo que es el proceso sobre todo perioperatorio, con un manejo de la analgesia más integral, en donde uno quizás debería de empezar con algunas drogas antes, y acá básicamente con lo que vamos a trabajar son con AINES, ¿sí? Las dosis probablemente les suenen a todos conocidas. El flunixin es otra droga que me gusta mucho, pero sobre todo cuando trabajamos con equinos quizás por cólico, en donde yo sé que necesito alguna droga antiendotóxica, que ese mismo efecto también lo tiene la lidocaína, inclusive la lido, que tiene usos tan variados, la verdad, en donde sirve de anestésico local, para bloqueos, para infiltraciones, para epidurales, tiene su función antiarrítmica, y en la misma dosis me sirve para hacer analgesia, y si la combinamos con otras drogas, en realidad muchísimo mejor. Otras variantes que van a tener más duración que la lidocaína, la bupivacaína, que es más común en realidad acá sí para bloqueos directamente perineurales, y esto del cono sin epinefrina, si uno quiere, sobre todo en los bloqueos regionales, o cuando hacemos infiltraciones, si uno quiere
prolongar un poco más el efecto, ¿sí? Si no, recuerden eso, siempre tener, al menos si manejan las dos, con y sin epinefrina, tenerlas bien separadas y no confundirse a la hora de utilizarlas si hacen una infusión continua, sobre todo. Sí. En el caso de la dobutamina, que es otra droga que la van a tener que tener en cuenta, pero acá no porque tenga un efecto ni analgésico ni anestésico, sino porque dentro de nuestros procedimientos, sobre todo los anestésicos, nosotros teníamos como dos grandes grupos y trabajamos con anestesia inhalatoria, que era más depresor, sobre todo respiratorio y cardiovascular, y en la TIVA, donde eso no se acentúa quizás tanto, la dobutamina era un buen aliado para nosotros, sobre todo a la hora de mantener la presión arterial, de mantener perfundidas nuestras masas musculares, sobre todo dependiendo de lo prolongado que fuese nuestro procedimiento, digamos, anestésico, ¿sí? Esto de los gases inhalados, recuerden que tienen un efecto en realidad analgésico, el ISO y el sevoflurano. El sebo se reserva quizás más para pacientes comprometidos o potrillos, ahí está un poco más descripto. Igual van a ver que en un protocolo que menciono para potrillos con el sebo cuesta a veces mantenerlos en plano. Y lo que uno pensaría que quizás no es tan aconsejable, la TIVA va muy bien con los potrillos. Esto es simplemente para que tengan una idea de lo que a veces uno piensa o lo que a uno le aconsejan que debería, o digamos, cómo debería de trabajar uno y uno lo intenta llevar a la práctica y no funciona, ¿sí? En este caso era un equino que lo dieron a resguardo, un equino rescatado. Acá tenemos muchas ONGs que sacan animales que trabajan en la calle con carros, y en este caso el equino es colocado a resguardo con una familia, y en el predio donde estaba corriendo se incrusta un poste, ¿sí? Fíjense cómo ingresa por medial de la axila y sale por lateral del tórax. Cuando me avisa la dueña, era de noche, así que le pedimos que lo dejen inmovilizado al animal. Igualmente mucho no se podía mover, pobre, pero bueno, que no le permitieran alejarse, o sea, que tuviera comida y agua a disposición. Ellos tenían Flunixin para darle, así que le dieron eso como para darle un alivio respecto de la parte de dolor. En el mientras tanto charlábamos con cirujanos a ver quién lo podía recibir, pero el tema era mover un animal así que no podía ni caminar. Imagínense si iba a subir a un batán y lo íbamos a poder transportar, lo cual tampoco era muy viable. Y se decide dejarlo hasta primera hora de la mañana, caímos 6 de la mañana al campo a ver este caballo, esto fue en verano. Cuando llegamos vimos que no era factible moverlo porque el animal realmente estaba estaqueado, o sea, no iba a haber forma de que lo pudiéramos subir a un transporte, y el cirujano nos aconsejaba que si intentábamos hacer algo, que bajo ningún concepto lo volteáramos, o sea, que no generáramos la recumbencia, que hiciéramos una... en mi caso me tocó oficiar de clínica y anestesista, así que tratar de hacer una sedación en pie. No hubo forma con la sedación en pie, ni haciendo infusiones locales, inclusive con lidocaína, ni utilizando en ese caso, tratamos de usar silacina butorfanol. Cada vez que tratábamos de traccionar ese poste, el animal se moría de dolor, así que no hubo forma. Y terminamos haciendo un triple goteo, o sea que lo volteé, sacando igualmente ese poste incrustado, ¿sí? Y a través de esta sonda que se ve hacíamos las infusiones con lidocaína, con la cual después lo mantuvimos durante un tiempo, y el animal sinceramente se recuperó perfecto. O sea, hoy si uno lo ve no le quedó ningún tipo, por suerte, de secuela. Imagínense que en esa zona con el lanza axilar y el pasaje, el calibre de los grandes vasos, más el plexo axilar con la inervación de todo el miembro anterior, la verdad que tuvo mucha suerte, ¿sí? Pero bueno, lo que nos aconsejaba en este caso el cirujano no se condijo con la condición del animal, ¿sí? No había forma y tuvimos que elegir y optamos por hacer esto, un triple goteo. Ya tenía la inducción con la, si se quiere,
con la silacina, más que la inducción, la premedicación, hicimos queta diazepam y después lo mantuve con un triple y pudimos retirar el palo, hacer toda la limpieza, colocar drenaje, suturar la herida de la axila, dejar un drenaje a través de la axila, y el animal se incorporó sin ningún tipo de complicación. ¿Sí? Después, si nos da tiempo, les muestro el video de cuando el animal se incorpora. Estaba como si nada, o sea, con la mano en descanso en ese caso, pero después la empezó a apoyar. La verdad que se recuperó bárbaro, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar con la parte de los protocolos. Y acá sí, si quieren, o me van escribiendo, o alguno si quiere aportar algo, no hay problema. Quizás se hace más sencillo que después volver, digamos, para atrás. Van a ver desde lo básico. Para los protocolos de sedación en pie tenemos las clásicas conocidas, que son la de silacina, o sea, los usos únicos de una sola droga, de silacina, de acepromacina, de medetomidina, o ya con sedaciones un poquitito más profundas, ya trabajar con medetomidina podemos tener un efecto más marcado, por eso lo pongo que la sedación acá puede ser un poco variable, puede ser considerada como leve, o ya hablamos quizás de una sedación más moderada, profunda. También depende mucho del carácter o el temperamento del animal. Yo a veces digo cómo le pega la droga a ese animal en particular y si tenía ayuno previo o no, desde si la estimación del peso para nosotros fue en alguna versión objetiva, si teníamos una cinta métrica o si la sedación que hicieron porque no tenían nada en ese momento, la hicieron un poco más a ojo. En ese caso traten de utilizar siempre las dosis mínimas por las dudas, porque nunca sabemos a veces cómo va a responder ese animal en particular. Después para retocar, por lo general tenemos tiempo, ¿sí? Este era otro equino, por ejemplo, con el que teníamos que trabajar haciendo sedaciones en pie, el cual lo mismo, iba en un carro, lo choca un auto y se incrusta la vara del carro en ventral del flanco del lado derecho. Este animal, la herida ahí ya tenía un par de días de evolución, la verdad que muy favorable, esa herida cerró totalmente, pero el animal desarrolló una eventración, ¿sí?, del lado derecho. Con por ejemplo, que en los primeros días sobre todo teníamos que hacer sedaciones para que él se dejara hacer las limpiezas de esa zona. A medida que fue pasando el tiempo, ya después en realidad no fue necesario. Lo manteníamos con una analgesia mínima y se dejaba hacer absolutamente todo. ¿Sí? Dentro de lo que son las infusiones, para que tengan por lo menos algunos ejemplos, fíjense que acá de lo que hablamos es de premedicación, o sea, yo voy a necesitar una droga que ya me brinde algo de sedación y analgesia, y después mantener sobre todo ese efecto en el tiempo. Por eso vamos a hablar de una premedicación y mantenimiento, ¿sí? Y después con qué podemos complementarla un poco más, sobre todo si yo quiero trabajar con las dosis mínimas. En el primer ejemplo tenemos la combinación de silacina con butorfanol. Silacina, fíjense que está la dosis más bajita, butorfanol a 0.01. Esto, por ejemplo, a veces lo utiliza mucho el odontólogo, si no me utiliza directamente medetomidina si tiene, que quedan todavía mucho más estáticos. El mantenimiento lo podemos hacer con esto, con detomidina, y lo que se puede hacer es trabajar, a mí me gusta mucho esto de hacer analgesias multimodales, entonces tratar de complementar cuando se puede con algún bloqueo local, está bueno, o poder hacer esto. Infusiones además con lidocaína van a ver que les va a prolongar por lo menos un poco más el efecto, dependiendo si están trabajando o según, digamos, la zona donde estén trabajando. En el otro ejemplo, como premedicación, podemos trabajar o con bolos de detomidina más morfina, ¿sí? Acá pasamos a combinar otra droga que me encanta, que es la morfina. Acá, por ejemplo, yo se las pongo endovenosa. Esta, por ejemplo, no la hemos usado demasiado, detomidina con morfina, sí más detomidina con butorfanol, en donde se ve más potenciado por su efecto más marcado sobre los alfa-2, en relación, por ejemplo, a la combinación con silacina, ¿sí? Para el mantenimiento, lo que pueden hacer es preparar en un sachet de litro de solución fisiológica, le agregan 2,5 mililitros de detomidina, o si tienen el de medio litro, le van a agregar la mitad, 1,25 mililitros, ¿sí?
Y en realidad acá lo que tiene es que los goteos o las infusiones no tenemos tantos rangos de referencia, por eso les pongo manejar efecto, o sea, siempre y cuando ustedes vengan que el animal puede mantener una estación y que no está reactivo quizás al procedimiento que se está realizando. ¿Sí? Y esto de poder complementarla con lidocaína local, ¿sí? Sobre todo si son maniobras que sean bastante cruentas, ¿sí? Si les toca acceder a algún tórax o algo así, está bueno que puedan hacer alguna infiltración local con lidocaína para complementar. Otros protocolos de sedación en pie implican el uso de silacina con butorfanol y una infusión, por ejemplo, constante de butorfanol. Acá lo que tiene es que a veces necesitamos para hacer las infusiones constantes y tener un manejo un poco más acertado de alguna bomba de infusión. Y si no, reguladores de flujo, ¿sí? Que son quizás más económicos, pero bueno, tener un manejo básicamente de qué volumen de esa infusión le estamos suministrando al paciente, ¿sí? Otra opción podría ser la combinación de acepromacina con butorfanol, silacina con butorfanol. Fíjense que acá, por ejemplo, usa dosis un poquitito más altas que la que usamos antes, pero la verdad es que van muy bien. Con el butorfanol lo que les puede llegar a pasar es que algunos animales experimentan, si no lo han usado antes, algunos pueden experimentar tremores, algunos se pueden salir inclusive un poco y están entre los efectos secundarios esperables y ceden si uno espera un ratito. Otra opción sería la combinación de acedán con silacina, que es como muy clásica, o en vez de silacina, acedán con detomidina. A mí me gusta, por ejemplo, para hacer las sedaciones en pie la primera fase, hacer mucho silacina midazolam en realidad, más que acedán silacina. Me parece que los deja, digamos, más estáticos que la combinación esta, por ejemplo, de acedán con silacina. Pero bueno, esas son a veces valoraciones propias o lo que uno ve que por el tipo de procedimiento que tiene que realizarle funciona mejor, ¿sí? Otras combinaciones que van a tener ya es empezar a jugar en realidad con las drogas que tenemos. Entonces trabajamos con acedán, con silacina, butorfanol. Pueden hacer bolos de refuerzo. Lo único que tienen que tener en cuenta es que a veces tienen mucha inestabilidad, ¿sí? Por esto se prefiere hoy quizás el uso de otra clase de drogas, ¿sí? O esto, yo necesito que esté relativamente quieto, por eso yo digo en odontología hoy utilizan más medetomidina, por ejemplo, que los deja más estáticos, quietos en el lugar, no se mueven esos animales, y si usamos silacina, por ejemplo, butorfanol, cuesta un poco más conseguir eso, ¿sí? Otras combinaciones era esta que les decía de silacina con midazolam, que a mí particularmente me encanta, ¿sí? Fíjense que si la utilizan en dosis más altas a las que uno trabaja, sí puedo tener riesgo de que el animal se me caiga, ¿sí? Por eso traten de trabajar siempre primero con las dosis más bajas y de última después dan un refuerzo. Y esto de si tienen la posibilidad de que sea un regulador de flujo, si van a trabajar con goteos, les va a venir bien. Inclusive les dejo un ejemplo de cómo pueden preparar estos goteos simplemente haciendo una infusión con silacina como para perpetuar el efecto en un caballo promedio de 450 kilos. Esta parte es linda porque acá lo que vemos en realidad es cómo hacemos los mantenimientos en TIVA. Nosotros teníamos los dobles y los triples goteos. Fíjense que el doble goteo, el primero, sí va a ser para cirugías en realidad de duración de corta a mediana, ¿sí? Recuerden que nosotros las cortas decíamos hasta 30 minutos, ya después pasaban a ser de duración media y que en realidad cirugías más allá de la hora y media, ya cuando hablamos de cirugías de 2 horas con TIVA no son las más aconsejables. Y después van a ver que yo les dejo unos ejemplos en donde tenemos todas TIVAs de duraciones de 2 horas y media, 3 horas y media, sin grandes complicaciones, siempre teniendo herramientas con las cuales poder manejarnos, ¿sí? Les dejo por las dudas las referencias en todos, ¿sí? De las dosis de infusión, como para que tengan una idea, y cómo los pueden llegar a preparar. A mí el doble goteo quizás el animal es cierto que se recupera más rápido,
¿sí? Pero no me agrada tanto, pero esto es apreciación propia, ¿sí? No me agrada tanto porque si el procedimiento es correcto, no genera, o sea, me cuesta mucho tenerlo en plan. Pero para algunas cirugías a campo, por ejemplo, algunas traumatológicas que sean menores, la verdad que va muy bien. Y es esto, el animal se incorpora fácilmente. No tiene tanta ataxia. Con el triple goteo, a mí me gusta mucho más para procedimientos que yo sé que van a ser dolorosos y que quizás se me van a prolongar, por ejemplo, hasta las 2 horas, entonces que una primera parte la voy a manejar con esa clase de triple goteo, pero la verdad es que el mantenimiento del plano anestésico para mí es mucho mejor. Esto siempre traten de charlarlo, consensuarlo con el cirujano como para interiorizarse el tipo de técnica que va a utilizar, porque eso les va a servir a ustedes de información para elegir el protocolo más adecuado para el animal con el cual van a tener que trabajar, ¿sí? Después yo les pongo las versiones de triples goteos clásicos, ¿sí? Que son las combinaciones de sila, keta y éter. Hay un triple goteo clásico, pero ya recomendado para cirugías que yo sé que van a ser más largas, que básicamente lo que hace es pasar casi al doble las dosis de silacina y de ketamina, ¿sí? Las dosis de infusión para la mayoría de los triples y dobles goteos están casi siempre desde el 1.2, 1.4 mililitros kilo hora. Usualmente la primera parte, casi el primer cuarto a mitad de sachet, van a ver que lo van a tener que pasar a chorro y después van a regularlo un poco más, porque ustedes van a empezar a trabajar con, digamos, el rezago de lo que queda de la inducción, ¿sí? Acuérdense que ustedes en la inducción por lo general van a tener 20 a 25 minutos, no mucho más que eso, que es el tiempo en donde el animal va a tener una recumbencia aceptable. Después tenemos ya triples más modernos, que es en donde en vez de la silacina utilizamos la detomidina, pero sigue manteniendo la ketamina y el éter. Y el triple goteo con midazolam les va a pasar lo mismo, al combinar silacina, ketamina, midazolam. En estos casos suele ser más común que tengamos que utilizar refuerzos, o sea, bolos básicamente de ketamina, ¿sí? En el caso particular de los bolos, ¿qué problema van a tener? Es que más allá de 3 a 5 bolos, yo les diría que ya a partir del tercero el efecto empieza a ser cada vez menor, ¿sí? Entonces no me va a prolongar mucho más tiempo mi anestesia. Van a ver que ya no va a durar lo mismo que antes, entonces van a ser cada vez más seguidos. Y ustedes tienen también un efecto de acúmulo, entonces a ese animal al momento de recuperarse también van a tener que estar atentos porque va a costar mucho más, ¿sí? Y dentro de los triples tienen otra opción que es la combinada con midazolam y otra que es combinada con medetomidina, ¿sí? E inclusive esto, la posibilidad de utilizar la medetomidina o incluir la detomidina en nuestra inclusive medicación. En el caso de la PIO o los ACHANS, acá quizás sea un poco más raro, no sé qué posibilidades tienen de trabajar con anestesia inhalatoria, ¿sí? Pero van a ser infusiones que los van a ayudar a reducir la CAM, o sea, la concentración alveolar mínima que va a necesitar ese animal, por lo tanto van a reducir la cantidad de anestésico inhalado, ¿sí? Y la realidad es que son drogas que aportan además analgesia y que tienen otros efectos secundarios. En el caso del alido además tiene, digamos, su contraparte como antiarrítmico, entonces cada vez que puedan implementarlas, traten de utilizarlas, pero esto, por lo general son para trabajar con anestesia inhalatoria. Acá hay algunas combinaciones más clásicas donde a veces necesitamos lo mismo, bombas de infusión o jeringas de infusión, ¿sí? Yo les dejo las combinaciones de lidocaína, ketamina. Esta es como básica, inclusive se podría utilizar la lidocaína sola o la ketamina sola. Yo usualmente aconsejo, si las pueden combinar y trabajar a las menores dosis, genial, ¿sí? La combinación de lidocaína, ketamina, morfina, a mí me gusta mucho, sobre todo para toda la parte de mantenimiento, ¿sí? Porque la analgesia es otra cosa para procedimientos que son muy cruentos, en el caso de las amputaciones o en el caso de trabajar con algunas fracturas donde tengan que hacer resección ósea,
donde mantener la analgesia y la anestesia, mantenerlo en plano en ciertos momentos o cuando hay que hacer neurectomías cuesta, bueno, la verdad que con estas infusiones funciona mucho mejor, ¿sí? Inclusive tienen la combinación de lidocaína con ketamina y silacina, ¿sí? Fíjense que llega a reducir hasta un 80% la cama, o sea, ustedes podrían tener el vaporizador que uno usualmente arranca al máximo, lo tenemos al 5%, podrían estar trabajando tranquilamente en un 1 o un 2%, dependiendo lo cruento que vaya a ser el procedimiento, ¿sí? Pero trabajar en un 2% la verdad que es algo adorable. Esto que les decía de la lidocaína sola, ¿qué problemita podemos llegar a tener? Las dosis para generar acá, en realidad los efectos secundarios son mucho más altas, ¿sí? Nosotros hablábamos en charlas anteriores que tenían que ser por lo general más cercanas a los 10 miligramos kilogramo, pero tenemos también un efecto de acúmulo, ¿sí? Entonces, por esto digo de tratar de utilizar las combinadas, entonces yo voy a utilizar dosis más bajas por las dudas, ¿sí? Aparte, cuando ustedes tienen goteos en simultáneo, porque se van a encontrar con que tienen el laxant, el fluido regular del animal, quizás lo tienen además con, digamos, con coloides porque necesitan mantener, por ejemplo, la presión para tratar de estabilizarla, y tienen otro goteo además con dobutamina, llega un momento en donde si se empieza a presentar alguna complicación, o sea, no sabes a cuál de todos, o empezás a pensar, bueno, ¿con cuál de todos estoy teniendo problemas? ¿Sí? Entonces, si pueden combinar, en eso voy a ser muy insistente, mejor. En el caso de los potrillos, ¿sí? Esto que les decía de que si uno utiliza, por ejemplo, diazepam, en ellos puede ser suficiente para provocar la recumbencia. El uso de isoflurano a veces puede ser un poco variable respecto de que cuesta que entren, digamos, en plano para ayudarlos solo con una máscara. Quizás en animales, digo yo, en especies no tradicionales se ve mucho más esa clase de inducciones con máscaras con ISO, pero la verdad que en potrillos cuesta y sinceramente si vamos a usar inhalatorio el sevoflurano es una de las opciones más lindas y si no, la verdad es que es muy seguro el uso de triples goteos, ¿sí? Si no, combinaciones simples como la ketamina y diazepam en esa proporción 3:1, la verdad es que lo pueden utilizar a campo sin grandes inconvenientes. Si existe la posibilidad, está bueno esto de poder monitorear la glucemia y la temperatura de esos animales. Recuerden tener una idea de los parámetros basales que manejan como para saber cuándo se están saliendo de esos rangos y además esto, se puede utilizar tranquilamente en potrillos la combinación de lidocaína, morfina, ketamina. También pueden hacer una adaptación, ¿sí? Si ustedes saben, sobre todo en relación al peso del animal y que la duración de la cirugía va a ser mejor por regla de 3, pueden reducir la cantidad de lido, de morfina y de ketamina si no preparan, por así decirlo, de más. Y la importancia de recuperar los animales siempre que se pueda sondeados porque va a mejorar la calidad de la recuperación, ¿sí? Recuerden que muchas de las drogas que vamos a estar utilizando, algunas tienen un efecto secundario diurético y más allá de eso, la incomodidad por la administración de fluidos, a veces complicamos y la recompensa se genera, digamos, esa éstasis o el acúmulo de orina en esa vejiga que al animal le genera incomodidad a medida que se va despertando y con eso, simplemente con sondearlos, pueden mejorar la calidad de la recuperación de ese animal, ¿sí? En el caso del protocolo básico para castración, por ejemplo, acá para las orquiectomías, nosotros usualmente lo que hacemos es, digamos, un manejo analgésico, tratamos de hacer anestesia infiltrativa local del cordón espermático o intratesticular, lo más común es la intratesticular, la verdad, con lidocaína simplemente al 2%, trabajamos con, se hace una analgesia por lo general perioperatoria, o sea, el Flunix o a veces la fenilbutazona se le indicamos un par de horas antes, ¿sí? Como para ya ir colaborando, sobre todo si yo ya sé que el animal es sensible o que los propietarios nos advierten que cuando le duele algo es más expresivo. La buena indicación del ayuno, ¿sí? Para tener el efecto deseado con las drogas que vamos a trabajar acorde al peso del animal. Esto de tener los parámetros basales también es importante para saber si el procedimiento que estamos haciendo, si el plano del animal es el adecuado.
a veces esas pequeñas variaciones en la cardíaca o en la respiratoria son de los primeros avisos, más allá del resto de los parámetros que van a tener que tener en cuenta, como el reflejo palpebral, el corneal, la aparición del lagrimeo o el nistagmo, para saber si se está saliendo de plano o no. Esto de nosotros tratamos de que cada animal que se hace una anestesia total se maneje con catéter, por más de que lo que vayamos a hacer en el mantenimiento sea con bolos, la colocación de un catéter trato de ahí de insistir que si trabajo con alguien más que lo haga, sí, porque cuando necesitamos, digamos, quizás, no sé, colocar fluidos o hacer alguna terapia alternativa o pasa algo, necesitamos tener siempre una vía abierta. Entonces, siempre que puedan, traten de colocarle al animal o tener un acceso venoso, digamos, permeable, ¿sí? Después, en realidad, para la premedicación, la mayoría utiliza silacina a 1 miligramo kilo. Si el animal es dócil, yo suelo utilizar 0,5. Si lo veo que es muy incordioso o poco manejable, pregunto si utilizaron Acedán previamente. Si no hacemos Acedán a 0,025, esperamos por lo menos 20 minutos, se hace la silacina a 0,5 y ahí arrancamos con todo el resto. Si yo quiero bajar esto, en vez de usar 1 miligramo kilo de silacina, porque ya ese animal viene con un bloqueo, por ejemplo, de segundo grado, puedo bajar a 0,5 y combinarla con butorfanol. Tengan en cuenta eso, voy a tener más ataxia y bueno, y los costos se encarecen un poco más, quizás el procedimiento en la parte de insumos. Respecto de la inducción, acá es clásica, es la combinación de ketamina con diazepam. Fíjense que acá la ketamina la usamos un chiquitín más alta y yo voy a buscar, si va todo bien, quizás con lo que me dure la inducción se pueda realizar todo el procedimiento quirúrgico. Si no, se pueden hacer refuerzos con bolos de ketamina a mitad de dosis de la inducción. Si no, te van a trabajar, por ejemplo, a 1,1 miligramos kilo, ¿sí? Y esto, hasta 3-4 bolos. Después, o sea, por si les pasa alguna complicación que se prolonga más de lo que ustedes pensaban o lo que fuere, ya después del tercer bolo, plantéense si no se arman en realidad un goteo doble o si no tienen armado un goteo doble, si lo necesitan, más que seguir con los bolos, ¿sí? Porque dejan de responder y cada vez son necesarios, digamos, más seguido. Entonces, el mantener el plano anestésico pasa a ser ya demasiado irregular. El mantenimiento, esto que les decía, de si no van a usar bolos, si no, prepárense un triple o un doble goteo, y la precaución siempre de elegir dónde recuperarlos, porque se van a despertar molestos o doloridos, y por la importancia que tiene, sobre todo si ustedes van a trabajar a campo, la talla del animal, el manejo de las masas musculares, el tiempo de recumbencia, ¿sí? Y las complicaciones a veces en ese momento de incorporarse que se pueden llegar a presentar, sobre todo si son potros. Después, esta en realidad es simplemente, digamos, un diagrama básico, ¿sí? De una anestesia general, que son los pasos con los que ustedes deberían de manejarse, que son un poco todo lo que vimos a lo largo de la charla, ¿sí? Fíjense que hablamos de premedicación, la inducción típica con ketamina combinada con diazepam, y ahí es donde elegimos nuestras dos rutas. ¿Tenemos anestesia inhalatoria o tenemos que hacer una anestesia parenteral? En la parenteral decido, ¿voy a trabajar con bolos o vamos a buscar infusiones? Y dentro de las infusiones, ¿qué quiero? ¿Sí? ¿O qué buscamos? ¿Utilizamos triples o dobles goteos? ¿Sí? Esto era lo que les comentaba de que les queda como ejemplo, ¿sí? En el caso del primero, el de monitoreo paramétrico y prueba de larga duración de campo en un equino. Acá tenemos casos en realidad que son de amputaciones. Después en otra, quizás ustedes tienen más frecuencia de presentación, acá es más raro, que nos llamen para trabajar con burros, y ahora está haciendo una producción más sustentable y mucho más distribuida. Pero si no hacemos castraciones a campo, por ejemplo, en burros, y el manejo es diferente porque son, por ejemplo, más susceptibles a las dosis de éter, responden casi, les diría que en 2/3 de dosis que necesita un equino ya tienen una respuesta favorable. Y después otros trabajos que eran el que les decía que no nos fue tan bien porque
En ese animal quizás la anestesia que hicimos no fue la adecuada por los signos que fue manifestando, y esto después lo vimos más Esperándome 2 piernas, bebé, guay. De tener nuestra bitácora de registro de la anestesia, ¿sí? Eso es lo que nos permitió mejorar los protocolos de amputación, que no es que sean muy frecuentes, pero que ya hemos tenido varios y que le hemos buscado la vuelta, y la verdad que hoy los realizamos sin grandes inconvenientes, con fijas y a campo, ¿sí? Les dejo por las dudas esto, mi contacto para cualquier duda que quieran escribirme o si quieren mandarme algo. Yo les voy a mandar esto, las escalas de dolor y un par de archivos más como para que tengan, para que se puedan manejar. Y ahora sí quedo abierta si quieren realizar preguntas o intercambiar experiencias. ¿Dónde está? Dígame. Ya terminó. Bien, ahí veo una que dice si se puede usar solo el éter para la cirugía de orquiectomía. No te lo recomiendo porque te da solo relajación, ahí no tenés analgesia, salvo hay gente que hace las cirugías, las castraciones en pie, pero tenés que tener una buena sedación en pie y necesitas algo más que la relajación. Lo vas a tener que combinar sí o sí y hacer un bloqueo. Quizás ahí sí te aconsejo más del cordón, más que el intra testicular. Doc, tengo una consulta. Sí. A ver, anteayer realizamos una castración con un doctor. Utilizamos las dosis correctas, silacina, un caballo de 303 kilos. Utilizamos silacina al 10% o diluida en 116 punto algo gramos por kilogramo. Utilizamos diazepam y utilizamos ketamina al 2.2 miligramos. Pero no se nos indujo bien al animal y duró apenas 5 minutos. ¿De qué depende eso? Incluso el animal estaba sin haber ayunado. ¿Qué tiempo de ayuno debe tener un animal para esto? Lo ideal serían por lo menos 12 horas. ¿Sí? Nosotros tratamos de, si lo tenemos internado en el hospital, son estrictas 12 horas de líquidos y de sólidos, salvo que tenga un potrillo que le damos menos. Les damos por lo general 8 horas de sólidos y 4 horas de líquidos. Trabajamos con tiempos menores por el tema de la regulación de la glucemia, pero si no, mínimo les pedimos 12 horas. Y me repetís cómo hicieron, porque te escuché todo cortado, la parte de cómo hicieron la premedicación y la inducción, para que les haya durado tan poquito. Igual, si no tenía esto, si no tiene un buen ayuno, los tiempos se te reducen un montón. Y la otra son los tiempos de espera. Si por más de que vos le des la dosis como corresponde, esto de a veces de uno, yo soy muy neurótica de... Doy la dosis de silacina, me pongo el cronómetro y espero hasta que sean los 5 minutos. El cirujano me odia, pero no importa. Yo lo que quiero es que el procedimiento salga lo mejor posible. La mayoría te mira y te dicen como, ¿qué estás esperando? Y yo quiero que llegue al pico máximo como para poder seguir avanzando en el procedimiento. Entonces, eso es uno, el ayuno es otro, la aproximación por peso es otra que tenés que tener en cuenta. Y repetime eso, por favor, si quieres. ¿Cómo diagramaron el protocolo? Ya, el protocolo era silacina, ketamina y diazepam. Silacina, utilizamos la silacina al 10% o en concentración creo que está en 116.6 miligramos por kilogramo, algo así está, no me acuerdo, diluyente por ml, perdón. Ya, utilizamos eso, utilizamos ketamina al 2.2 y el diazepam a 0.02. Sí, no estoy mal, creo. Sí. Bien, ¿y trabajas con algo, digamos, o sea, y después hicieron algo local o nada? Local, también utilizamos lidocaína en cada uno de los testículos y subcutáneo para sensibilizar la piel. Bien. Bueno, yo soy esto de una quizás de, no sé si habrán esperado que tenga el efecto máximo con la silacina y con el tema del ayuno.
La otra es, a veces lo que te falta es relajación, ¿sí? Entonces quizás te toque usar dosis de diazepam ahí un poco más altas y con la de 0.02 te quedes corto, porque la castración, sobre todo, más allá de que vos desensibilices la piel, esa es otra, es uno coloca la lidocaína y se piensa que enseguida podés cortar, y también necesitas esperarla un poco para que tenga efecto. Lo mismo, y uno no se toma a veces esos 10 minutos para que tenga el efecto que uno necesita. Y cuando tiran, que lo habrán visto varias veces, tiran del cremaster, al animal no le gusta nada, o sea, tiende a retraerlo, y ahí te falta más relajación, entonces puedes retocar quizás con diazepam, o a veces puedes reforzar con algún bolo de ketamina y diazepam, porque a más de uno, para la cirugía de castración, si bien debería de ser suficiente, después está la idiosincrasia propia de cada animal y la sensibilidad que él tenga. Quizás, no sé, si recurrieron a esto, a redosificarlo o a volver a hacer otro bolo de ketamina diazepam a ver si se relajaba, o redosificaron que sea con diazepam para ver si relajaba un poquito más y los dejaba o empezar o terminar, o no sé en qué etapa, digamos, quedaron cuando notaron que ya había perdido, por así decirlo, efecto. A ver, sí, lo que sí nos faltó es ayuno, ¿para qué mentirle? Nos faltó ayuno porque el propietario recién le había sacado el potrero, ayunaría unas 3-4 horas, que no es nada. Era un potro ya grande, 303 kilos. Bueno, sí, aproximadamente, porque solo empezamos con cinta equinométrica, con la cinta de peso. Y el tiempo de espera de la silacina que coja su punto más alto, si esperamos los 5 minutos, después reforzamos, solo con ketamina reforzamos la anestesia a media dosis, pero aún así todavía el potro se movía un poco. Sí, yo creo que quizás lo que, más allá de lo del ayuno, que ahí en vez de tus 20 a 25 minutos, que es lo que vas a lograr con, supuestamente, si todo va bien, con la premedicación y la inducción, se reduce y con suerte tenés de 10 a 15, ¿sí? Si no tiene si no tiene ayuno hecho, digamos, correctamente. Y quizás al reforzar más con diazepam para que termine de relajar. Eso es otra cosa que a veces se tiene que uno acostumbrar a tocar las masas musculares cuando ustedes anestesian a un animal. Si están tensas, ¿sí? Es porque todavía les falta un poquito de relajación, y o lo esperás un poco o redosificás, ¿sí? O sea, volvés a hacer un bolo, ¿sí? Quizás con el relajante se quedaron cortos, más allá de la falta del ayuno. Entonces, ¿realizaría un bolo nuevamente a media dosis o a dosis completa se realizaría el bolo? En realidad en el diazepam todavía tenés rango, por ejemplo, te podés ir hasta 0,1 y no tendrías inconvenientes. O sea, podrías hacer un refuerzo ahí a mitad de dosis. Sinceramente, si usaste a 0.025 no te serviría de nada, ¿sí? Yo iría por completar y llevarlo a 0.1. Por eso digo, para redosificar siempre hay tiempo. Usen la más baja como vos hiciste, y después si vos ves que no es suficiente, bueno, completá hasta irte quizás a la versión más alta. Y con la ketamina sí la reservaría, y si me toca hacer un bolo, lo espero, ¿sí? Mínimo 10 a 15 minutos y utilizo a mitad de dosis. ¿Sí? A 1.1, por ejemplo, si pesaba, por decirte, 300 kilos o 303, ¿no? Algo así. Ya. Muchas gracias, Doc. Soy estudiante, disculpa las preguntas. Bien, ahí veo una en el chat que dice que si es recomendable elevar la glucosa en potros antes de realizar una inducción y posterior una buena anestesia. A ver, yo por lo general no le hago, sinceramente, previo no le conecto una dextrosa ni cosa que se le parezca. Cuido mucho más esto. El ayuno lo hacemos más reducido, y sí trato de, si sé que voy a trabajar con un animal que sea chico de edad, imagino que a eso te referís con potros, trato de tener para medirles glucemias, para saber si al momento de la recuperación, sí lo tengo que ayudar.
O la otra es, a veces me pasa que trabajamos con animales que están debilitados o que en la recuperación aprovecho y ahí le hacemos alguna infusión o le colocamos alguna fructosa vitaminada o alguna dextrosa, pero lo hacemos más en la recuperación. Si podemos medir glucemia, mucho mejor. Sobre todo si el potrillo, por ejemplo, ingresó por algo inestable. Por eso no sé si potros te referís a potro versión potrillo o porque si es un potro de 2 años ni me preocupo por eso, salvo que tenga algún antecedente. Bien, si es neonato, sí, en ese caso, o sea, si te referís a esto, a potrillos entonces chiquitos de edad, sí. Doctora, una consulta. Sí. Doctora, mire, una consulta. La cirugía, en este caso, una cirugía menor a campo, ya sea por un corte o algo así, ¿se puede ocupar solamente silacina? Y el otro, en un potrillo nuevo, ¿también se puede castrar solamente con silacina? Yo, sinceramente no te lo aconsejo, o sea, si tenés que hacer una sedación y es para hacer quizás una sutura, o sea, una herida y tenés que hacer una limpieza, quizás con la silacina te es suficiente. Pero es eso, el animal está reactivo igualmente. Si le duele, quizás no te alcance. Y si puedes hacer alguna infiltración local o trabajar con lido, muchísimo mejor. Porque algunos, la verdad, no se van a dejar solo con una silacina. Y para castrar, sinceramente, solo con silacina no te lo aconsejo, porque ahí te falta absolutamente todo. O sea, no me imagino, y si me lo imagino no me resulta muy agradable de cómo puede resultar para ese animal. Esto, yo soy muy de pensar en que no me gusta que después sufran o que trate de ser lo menor posible el sufrimiento, porque después uno tiene que seguir trabajando con esos animales. O sea, quizás ustedes solo lo ven para ese procedimiento quirúrgico, pero después ese animal tiene toda una vida. Y algunos quedan tremendamente traumados. Ok, doctora, gracias. Bien, si tenés silacina, en realidad, y estoy leyendo otro que dice, o sea, el protocolo de castración, silacina la trabajás a 1 miligramo kilo, ketamina lo puedes trabajar de 2.2 a 2.5 miligramos kilo y el midazolam a 0.1 miligramos kilo. Puedes usar la dosis más baja, pero para castración yo creo que te vas a tener que ir a la más alta, a 0.1, y después te fijas si necesitas algún bolo de refuerzo. A veces según la destreza, si uno está haciendo todo, probablemente lo necesites. Si tenés a alguien que te maneje la anestesia y uno se encarga solo de la parte quirúrgica, es más sencillo que quizás solo con la premedicación y la inducción, con eso te alcance. Doctora, una pregunta. Sí. En el caso de, por ejemplo, realizar una curación, una sutura por algún tipo de corte o traumatismo, ¿qué protocolo recomendaría si no se tendría a la mano algún tipo de ventilación? Bien, ¿y qué drogas son las que tenés disponibles? Silacina y lidocaína como local. Bueno, ahí no tenés mucha más opción, digamos, que usar esas dos. Si no tenés posibilidades o sea, con eso no vas a lograr una recumbencia, no lo vas a poder voltear y mantenerlo quieto, por así decirlo. A lo único que puedes aspirar es hacer una sedación o hacer una infusión quizás de silacina o combinar con una de lidocaína como para hacer una analgesia, digamos, más marcada. Pero esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Yo les puedo mostrar muchos protocolos, pero uno se tiene que adaptar a las drogas que uno tiene disponibles en el mercado. Nosotros ahora tenemos un poco más de acceso a algunas, pero eso, si ustedes solamente tienen silacina y bueno, les va a faltar un montón, o van a notar que les va a costar hacer un montón algunas cosas porque al animal le va a doler.
inevitablemente se va a mover y les va a complicar el poder trabajar. Una consulta más, doc. Sí. También se puede conseguir, pero Bien, pero si tenés una, digamos, una hernia, no sé si el defecto que tenés es muy grande o no, pero con eso mismo que tenés puedes hacer tranquilamente la premedicación, hacerle algún AINES, quizás previamente, hacerle algún flunixin antes, a 0,5 miligramos kilo, aunque sea 4 horas antes. Después le puedes hacer la premedicación con silacina, o sea, bien tradicional. La inducción con ketamina, diazepam, porque mucha opción no tenés, y después o te preparás un doble goteo de sila y ketamina, que lo podrías manejar tranquilamente porque la duración va a ser, digamos, cortita probablemente del procedimiento, no sea tan extenso, o si tenés éter te podés preparar esto, un triple goteo. Ahí no me parece que valga la pena hacer una inducción, pensándolo, una inducción con éter. Porque vas a tener demasiado tiempo hasta que cae. No es tanto, pero a veces esperar 3 minutos hasta que uno logra pasar el medio litro del éter diluido y dependiendo de las condiciones en las que esté el animal o qué patología tenga, a veces es un poco más incómodo o más arriesgado según como uno quiera verlo. gracias, doc. Doctora, y una consulta también, el procedimiento en este caso, revisión de dientes, también es aconsejable poner ya sea silacina más otro analgésico, o sea, perdón, medicamento, droga. Mira, o sea, depende. Nosotros hoy, por suerte, ya estamos trabajando con especialistas la mayoría de las veces. O sea, ya no se hace más el limado prácticamente de muelas, pero el tradicional con las limas, me refiero. Ahora vienen con los tornos, entonces para trabajar utilizan sus abrebocas, quedan estaqueados con las combinaciones de silacina. Butorfanol es un poco más inestable, y la verdad que cuando utilizan medetomidina es otra cosa, el animal queda pero inmóvil, con la cabeza apoyada en el apoyacabeza que ellos traen usualmente, y el manejo es totalmente diferente. También es cierto que por el tipo de implementos que utilizan necesitan que el animal esté quieto. Eso es lo único, pero sí, normalmente combinan eso, silacina, butorfanol o detomidina, que la verdad que es genial. Ya, doctora. O yo por lo menos estoy encantada cuando los veo trabajar, me encanta. Sí, es bastante interesante esa parte. Eso para animales que sean totalmente indóciles o que uno ya los tiene probados, porque les va a pasar que hay animales que los van a ver sucesivamente, y que sabemos que con la silacina y que le hagan silacina butorfanol no es suficiente y silacina midazolam no te funciona, y usás detomidina y te cambia el mundo. Pero bueno, a veces cuesta esto, tener disponibilidad, lo mismo que el butorfanol, a veces acá también, o sea, es ya una opción más cara. Claro, y más difícil conseguirla quizás. Sí, acá viene solo, y si no ya tenemos una combinación que a mí el que viene combinado sinceramente no me agrada tanto, porque lo veo más errático en el efecto en los animales, pero viene sin una combinación comercial de silacina butorfanol.
y si no, el butorfanol solo. A mí me gusta el butorfanol solo, entonces yo gradúo cómo quiero dosificar la silacina según lo que a mí me parece en función de lo que yo veo del animal. Y tengan en cuenta esto, aclararle al propietario, o sea, si ustedes saben qué efectos secundarios puede llegar a presentar, aclárenselo, porque cuando empiezan con los tremores se pegan un susto los propietarios y decirle, bueno, mira, o sea, puede estar dentro de lo esperable, o sea, háganle una descripción siempre al propietario de, yo digo, los pros y los pros y los contras, o hacerle una especie de foda del procedimiento que van a hacer. Para que el propietario también, porque usualmente lo tenemos al lado, el propietario la mayoría de las veces se queda a ver, o en el quirófano lo mismo, puede ver desde alguna ventana o lo que sea, entonces bueno, que sepa medianamente cómo hacer el manejo o las posibles reacciones que puede llegar a tener el animal, o las complicaciones inclusive. Doctora, y lo otro, yo tengo anotado su correo, uno cualquier cosa le pueden enviar una información por correo. Me pueden escribir a cualquiera, yo tengo un mail de la facultad y si no otro, digamos ya más personal, pero cualquier cosa me escriben a cualquiera de los dos. Y no hay problema. Ropao 287. Sí, si querés a ese o al otro, ya te digo, o por redes me contactan y no tengo ningún drama. O sea, en lo que pueda ayudarles, encantada. Gracias, doctora. Doctora, ¿usted dónde está ubicada? ¿En qué lugar? En la Argentina, provincia de Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires, zona, no sé si conoce alguno, pero si se quiere, inclusive cerca de Buenos Aires, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. A 40 kilómetros de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el lugar? Y me muevo un montón, o sea, La Plata es uno de mis lugares de trabajo directamente, o mi lugar oficial por la Facultad de Trabajo. Ah, ya. Pero también tiene un hospital, ¿no? ¿Tiene un hospital propio? Trabajo en la facultad, yo lo que hago es trabajo en el laboratorio de fisiología y fisiopatología del equino deportivo. Profesora, le voy a enviar cualquier información, le envío a su correo. Perfecto. Veo que una pregunta, bueno, este mismo que preguntó por el protocolo de castración, en realidad ustedes la premedicación la hacen, para que se entienda, o sea, ese es un paso en particular, lo hacen con una jeringa. La ketamina, el diazepam o el midazolam sí los pueden combinar, o sea, esas dos pueden ir juntas. La silacina con el butorfanol, por ejemplo, pueden ir juntos, ¿sí? La morfina la van a tener que manejar aparte. Por las dudas, lo claro, no es que mezclamos las tres en una misma jeringa, sila, keta, midazolam, todo junto. No, silacina primero, después en otra jeringa, sí pueden combinar ketamina, midazolam, no hay problema. ¿Qué les va a pasar? Puede precipitar si ustedes las drogas las tenían contaminadas porque lo pincharon anteriormente y porque se les fue alguna otra droga, o sea que se les haya mezclado. Si no, por lo general no tienen inconvenientes. Si lo ven que precipita, descártenlo y vean de si tienen posibilidad, digamos, de utilizar algún otro o no. ¿La morfina va sola? Sí, normalmente yo inclusive, o sea, la uso sola intramuscular como premedicación antes y después sí lo pueden utilizar en infusiones, ¿sí? O sea, ahí sí, nada, la pueden combinar con otras drogas, la pueden combinar, la dejan preparada con lidocaína y con ketamina sin inconveniente, pero para el tema me refería a la premedicación y la van a dejar sola. Yo siempre le tuve como más cosita a darla endovenosa, quizás por las complicaciones que veo más en pequeños, en equinos la verdad que no he tenido inconvenientes, pero elijo usarla intramuscular, la verdad. Profesora, ¿usted también va a dictar algún curso de bloqueos y, ¿cómo se llama?, infiltraciones en medicina deportiva?
Sinceramente no sé si vamos a organizar, a mí me encantaría ampliar la parte de monitoreo, porque es todo otro mundo de cómo pueden hacer los registros, de infiltraciones. Lo que tiene es que es más para, quizás nosotros lo utilizamos más para diagnóstico. Sí hacemos algunos bloqueos perineurales para que lo pueden ver en alguno de los trabajitos que dejé, que tratamos de utilizarlos. Pero si no, después nuestra ruta cuando los usamos usualmente es más para esto, para diagnóstico, para la parte de claudicaciones, pero bueno, veremos si quieren organizar, digamos, algo así. Yo por mí encantada. Quizás nos toque dividirlo porque la verdad que es bastante extenso, o hacer miembro anterior un día y miembro posterior otro día, porque es un poco largo. Bien, hay una pregunta si acepromacina con ketamina se pueden incluir juntas para castración. El detalle es que te va a faltar, sinceramente, relajación. O sea, como combinación no me parece, sinceramente, muy linda. Probablemente te quede más espástico, tipo caballito de madera. Así que la verdad que no use nunca solo acepromacina, ketamina, las dos juntas. También tengan en cuenta eso, si ustedes se saltean etapas cuando tienen que hacer algún procedimiento anestésico, después eso se paga por la recuperación y en el mantenimiento que tengan que hacer. Entonces, sinceramente, no te lo aconsejaría. Por lo menos combinado así, acedán o acepromacina con ketamina, no me parece bueno. También tengan en cuenta eso, mucho es valoración personal mía por la experiencia, digamos, en el trabajo o en las cirugías que me son más de rutina, ¿sí? Acá tenemos mucho traumatológica, sobre todo a campo, así que bueno. Bueno, hay uno que pregunta, claro, sí, ¿cómo se puede solucionar un caso de priapismo? Por un lado, poniéndole un poco de humor, rezar es una buena opción. Pero eso, si pasa el efecto, ustedes usaron acedán, no lo habían usado nunca, la verdad es que nosotros hemos tenido caballos que después del acedán, digamos, han quedado con un priapismo que la verdad no es solucionable. Pasa el efecto del acedán, no reintroduce el pene y estamos en problemas, porque sabemos que probablemente vaya a tener complicaciones ese animal. Es eso, ahí no tenemos sinceramente reversor. Usualmente la parálisis que tiende a generar es permanente, y si pasa el efecto del acedán y no retrocede, no, pasa a ser ya más manejo, digamos, clínico de qué hacemos con ese animal en esa condición. Silacina, ketamina, sí, a ver, sí, yo le haría como premedicación. Entonces, si eso es todo lo que tenés, premedicalo con silacina y después le haces un doble de silacina, ketamina. Como para, la verdad, ahí no tenés, probablemente no logres la recumbencia, lo mismo, vuelve a faltar el relajante. Si no tenés éter o diazepam, estás medio complicado, por lo menos si lo querés hacer con el animal, la verdad, volteado. Más allá del manejo, digamos, con los analgésicos clásicos, eso de, por ejemplo, la lidocaína, se pueden hacer perfusiones regionales si ustedes saben que después van a tener que trabajar porque es muy doloroso, y aparte para que el animal se deje. A mí me ha pasado algunos que no quieren saber absolutamente nada, y yo lo tengo que tener quietito un ratito para poder hacer la perfusión, y a veces que la tenemos que hacer durante un par de días. Entonces se puede hacer una perfusión de lidocaína con el antibiótico que le corresponda, por ejemplo, como para dar analgesia adicional a esa zona, más allá de lo convencional que uno utiliza, que es la fenilbutazona. A veces si lo queremos combinar con tramadol, pero tiene que ser sostenido, o sea, una sola dosis no hace absolutamente nada. O terapia, si quieren utilizar terapia de frío para desinflamar, que por el hecho de desinflamar ya de por sí también va a estar colaborando con la parte de analgesia.
tienen, digamos, también otras herramientas como para poder manejarse, y hoy todo el mundo de la parte de la fisioterapia que también está buenísima si tienen posibilidades de poder acceder a eso. Terapia fría, ya sea en agua o con pesas de hielo o algo así. Claro, nosotros normalmente tratamos de hacerlo con hielo. A ver, si lo puedo tener aislado y no mojar necesariamente, todo depende del tipo de herida que tengas. O algo, digamos, que tengas alguna solución de continuidad donde quizás meterlo en agua y reblandecer ese casco, etcétera, pueda llegar a ser complejo. O un poco más de cuidado. Si no, lo hacemos con presas de hielo alrededor del casco, o, digamos, ponemos yo digo, es como poner el casquito en una bolsa y una bolsa secundaria con hielo para que apoye en el interior, por así decirlo, no sé si se entiende, que meta la pata envuelta en una bolsa, adentro una bolsa con hielo, para que no se moje o humedezca tanto, y eso, y las terapias con hielo por lo menos por 15 minutos, que las pueden ir repitiendo a intervalos regulares, si tienen oportunidad, está bueno. Si lo vas a humedecer realmente, sí. Hoy tenés algunas otras opciones respecto de los clavos. Por ejemplo, acá vienen unos de cobre que se oxidan menos, entonces quizás tenés menos problemas al momento de humedecer las herraduras y los clavos. Pero bueno, no sé si, por ejemplo, si estás con una, por así decirlo, con una osteitis, la herradura o una fractura en realidad sobre la tercera falange, dependiendo del tipo de fractura que tengas, cómo la clasifiquen. Algunas herraduras son necesarias sí o sí para dejarlo inmovilizado. Para las osteitis, si tenemos, por ejemplo, inflamación, te va a venir bien si pueden aplicar algo de hielo, y en realidad los herrajes muchas veces van a tener una función terapéutica, entonces también depende, ya ahí es como todo otro mundo, el manejo de herrajes, de suplementos para las diferentes patologías que se pueden llegar a presentar en el casco. Veo en el chat, lo más sencillo de usar en epidurales es la lidocaína sola. Tengan en cuenta la zona que justo a nivel de donde quiebra la cola del equino, usualmente entre la primera y la segunda coxigia suele estar fusionada, entonces trabajamos sobre la segunda y tercera, o sea, en el espacio intervertebral entre la segunda y tercera coxigia, pero eso es fácilmente palpable con hacer el movimiento precisamente de levantar la cola para saber en qué zona pueden trabajar. La otra precaución es si hacen alguna epidural, tengan cuidado con los volúmenes que manejan, porque eso puede migrar dependiendo de la posición en la que quede el animal. Si están en estación no pasa nada, pero si lo tienen en decúbito podemos tener problemas. Y si hay cierta elevación del tren posterior, o sea que queda en una especie, para que se entienda, de un falso, digamos, tren de Lemburg, también puede llegar a ser complejo. Después dice, si en una bradicardia, ¿qué podemos usar? Es más raro que se presente en el equino. Son preocupantes cuando tenemos, si yo conozco la basal del caballo con el que estamos trabajando, son, digamos, están más indicadas para medicar aquellas que tengan menos de 20 latidos por minuto. Lo que se recomienda es atropina o glicopirrolato, son raros, y si les toca utilizarlos, bueno, prepárense para esto, para después podemos llegar a tener las complicaciones gastrointestinales propias de esa clase de drogas. Para los triples yo suelo prepararlos con fisiológica directamente, no, o sea, Ringer la verdad nos resulta más caro, entonces tratamos de que no. Usualmente con fisio no vas a tener problema. Pero desde la parte analgésica me preguntás, ¿o a qué te referís? O ya versión anestésica si te toca trabajarlo. Yo creo que de ambas partes, pero creo como analgesia. Bien, porque lo más básico, digamos, y lo clásico es la utilización de Flunixin como analgésico visceral. Después, si uno sabe que puede llegar a tener algún componente, digamos, espasmódico, sumar dipirona. El uso de buscapina y iosina usualmente en dosis única.
siempre teniendo ciertos recaudos. Después, si no responde muchas veces y, digamos, esa terapia analgésica a veces evaluamos y lo colocamos con alguna infusión, con lidocaína. Acá normalmente la utilizamos por su efecto antiendotóxico, por su efecto analgésico, por su efecto procinético. Va acompañado también de fluidoterapia. Sí, en realidad dependiendo de lo que encuentres. Nosotros a veces hacemos la fluidoterapia endovenosa si yo ya veo que está deshidratado, que van pasando las horas y no consume líquidos. Se está tendiendo a utilizar cada vez más en realidad la fluido enteral, o sea, con la colocación de sonda nasogástrica, o cuando vemos que no son animales muy viables, se hace una fluidoterapia rectal, que también se utiliza. Tiene algunas diferencias, digamos, con la enteral tradicional de la sonda nasogástrica, pero bueno, a veces en animales no tan, qué sé yo, no tan dóciles o que no los podemos tener tan inmovilizados, por lo que es a veces el manejo de la sonda nasogástrica se puede implementar también con ciertos recaudos y funciona bastante bien, o está más indicada quizás cuando tenemos trastornos, digamos, que están por delante del colon menor, se suele hacer la fluidoterapia vía rectal como una versión también, la verdad que bastante aceptable. Tratamos de reducir por una cuestión de costos el tema de las fluidoterapias endovenosas, pero bueno, cuando es necesario y el animal ya tiene signos evidentes de deshidratación, si toca usarlo desde ya que se utiliza, y si lo vas a necesitar como complemento. Ahí veo que uno pregunta por las infusiones con morfina. En realidad lo que se aconseja es, siempre que trabajen con infusiones tengan en cuenta que tienen que hacer una dosis carga, o sea, una dosis inicial, por lo general es más alta o es la dosis que uno utiliza de referencia normalmente, y después hacemos la dosis de mantenimiento con la infusión. Para trabajar con la infusión lo van a usar a 0,1 miligramos. Y la otra cosa es si lo utilizan como dosis únicas, la morfina no se va a extender más allá de 4 horas. Después otro preguntaba cuántos mililitros se pueden utilizar de lidocaína perepidural. Ustedes pueden trabajar con dosis de 0,2 miligramos kilo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para un caballo de 500 kilos van a tener 100 miligramos, si no me equivoco. O sea, con una lido que viene al 2% van a usar 5 mililitros, dilúyanlo aunque sea con 5 más de fisiológica, por una cuestión de tener en cuenta que eso tiene que, lente, digamos, que ustedes buscan, dependiendo del nivel de bloqueo que quieran alcanzar. Pero con esas dosis, por ejemplo, sola o combinada, usualmente es lo que se maneja, 0,2 miligramos kilo. Y de ahí el que pregunta de el éter que venía para diluir. Sinceramente no te quiero mentir, nosotros ya comprábamos los sobrecitos que venían pesados, que sabíamos que eran para diluir en 500 mililitros de dextrosa. Lo que no recuerdo exactamente si eran 11 o 22 gramos lo que teníamos que diluir. Ahí te soy sincera. Cuando yo empecé, usábamos ese estilo. Nosotros lo diluíamos, pero era esto, vos ya comprabas, ya venía preparado para diluir en un sachet de dextrosa. Ese era el único detalle. Ahí el de la iosina, la verdad es que nosotros lo utilizamos solo si tenemos un cólico espasmódico y como dosis única. Y el efecto que tiene es muy cortito, no se extiende demasiado, o sea, son 20 minutos. A veces, de hecho, se hace durante la fluidoterapia cuando utilizamos la sonda nasogástrica, cuando hacen el reflejo precisamente de ese, el reflejo gastrocecocólico, que a veces duele un poquito y algunos necesitan una ayuda extra, pero la verdad que intraquirúrgico no lo hemos utilizado en infusiones, la verdad que no. Solo lo aconsejamos esto, si tenemos que complementar como antiespasmódico, pero si tengo que elegir, elijo en realidad la dipirona.